Psicología Social Jurídica. Texto fundacional. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Derechos reservados. Psicología Social Jurídica. Psicología social y ley, ciencias jurídicas y estudio de lo social, las leyes y el sujeto, los vínculos y las normas, normalización y transgresión, desviaciones, delitos y cárceles, operar en cárceles, prevención primaria, secundaria y terciaria, psicoanálisis de la delincuencia, carácter constructivo de la desviación, normas, salud psicosocial y enfermedad mental, reinserción, cómo se construye un desviante, etc. Son algunos de los temas que trata la psicología social jurídica. Mejor dicho, el proceso social y psicosocial de construcción de las normas sociales, así como la relación del sujeto a las mismas, como ley, como acceso del mismo a las leyes simbólicas de una cultura. Por ejemplo, desde el psicoanálisis tenemos el superyo, como instancia normativa, que, según sea su calidad y contenido, tenemos un sujeto con conciencia moral, o no, u otro con criterios de transgresión. Es decir, el delito tiene su aprendizaje social, familiar, y necesitamos conocer su formación para poder operar en el sentido de la prevención. Los crímenes abundan, así como las cárceles están superpobladas y no se disponen de estrategias grupales, psicosociales, propiamente elaboradas como para operar un proceso corrector que le dé al delincuente otra vía alterna. El orden jurídico o legal implica una larga construcción social y los factores que intervienen van desde ideológicos, filosóficos, sociales, culturales, psicológicos, étnicos, y de clases, etc. Y conocer la formación de las leyes, en el sistema jurídico así como sus sustentos sociales y familiares, nos ayudan a comprender a un sujeto transgresor, merced también a otros determinantes como la pobreza, etc. Lo importante es entonces la relación del sujeto con las leyes, las normas, la transmisión de normas familiares. De linajes, en la programación familiar y escolar, para entrever cómo es que alguien se transforma en delincuente. O, en el peor de los casos, comprender del por qué alguien mata a otra persona y poder así diseñar estrategias de prevención y sensibilización social. ¿Qué temas jerarquiza la psicología social jurídica y forense? En forma interdisciplinaria, la psicología social jurídica estudia los procesos de formación de normas, normalización, las enfermedades mentales vinculadas con las transgresiones como las psicopatías y sociopatías, al que delinque y su biografía, sus motivaciones, su familia, como emergente grupal y de clase, así como social, epocal, sus modelos fundantes, los aspectos transmitidos del proceso, los problemas de límites, el proceso de asunción de una identidad negativa, el estigma social y las criminalizaciones, las profecías autocumplidas negativas, los grupos patológicos y el proceso de conformismo grupal y de pares que conducen a la delincuencia, el guión delictivo, las consecuencias, la dinámica mental del que delinque, sus aspectos psicosociales, modelos familiares, infancia, adolescencia, adultez, entre muchos otros. Es decir, el proceso de inadaptación social y su naturaleza, deconstruyendo integralmente todos los conceptos vinculados con la criminalización del pobre, el proceso de marginación, etc., considerando formas alternativas de analizar y apuntando a un derecho reparatoria y restitutivo, antes que represivo. En este sentido, operar en las cárceles desde propuestas multidisciplinares como la capacitología, talleres de identidad y proyecto de vida, la resiliencia, el desmontaje del guión delictivo, entre otros aspectos, constituyen la razón de ser del operador en guión delictivo, o de la psicología social jurídica. Como forma integral de psicología social jurídica y forense, el análisis de los casos de maltrato infantil, el daño psicosocial como daño no solo en lo psíquico sino en lo vincular, en el plano de la inserción social, inhibiciones, fobia social, etc., así como en los casos de abuso sexual y secuelas, violaciones, maltrato a la tercera edad, el maltrato a los jóvenes, la violencia de géneros y de parejas y sus secuelas en términos vinculares y del proyecto de pareja y de vida comprometidos, el filicidio, las implicancias de las adicciones, la reinserción, el moving y sus secuelas, intervenir asesorando y orientando en casos de adopciones, opinar sobre abortos, etc., constituyen otros de tantos temas del que trata la propuesta. Un control social represivo. Toda sociedad construye límites a través de normas, que llamamos ley, y que se caracterizan por estar escrito o permanecer como prohibiciones, como la prohibición del incesto, entre otros. Es decir, control social, en el sentido de normas que ofician de límites legales, así como de comportamientos que prohíben ciertas conductas como la función paterna, o la policía respecto de normas familiares y sociales. Es el control social, por oposición y en relación al control familiar,
donde existen reglas como la prohibición citada, que nos permiten considerar lo prohibido y lo permitido, y que ordena el universo vincular. De lo contrario, permaneceríamos en la confusión, sin diferenciaciones operativas. Es decir, un derecho familiar, fundamental, donde los niños aprenden normas que consideran el, como, de los vínculos. Sobre tales, la sociedad construye las normas sociales o leyes porque, de lo contrario, viviríamos en el mundo de las transgresiones y la sociedad sería tomada por bandas, grupos u otra clase de delincuencias. Lo que se conoce como estructura jurídica y política, se erige como aspecto del Estado, que organiza la sociedad merced a una cosmovisión correspondiente no siempre a toda la sociedad sino a una clase social, como la burguesa, que, al tomar el poder en la Revolución Francesa en 1789, instauró sus normas, leyes, votos, congresos y partidos, su propia ideología, su ética, la moral y la educación, la misma organización social correspondiente a sus intereses respecto de la propiedad privada. Es decir, una nueva moral, como práctica donde no todos salen bien parados como los proletarios, explotados que luchan por instalar algo de sus ideales, sus anhelos y reivindicaciones, pero que solo lo logran en pocas medidas, y gracias a los partidos, que, al llegar al poder plasman programas de gobiernos que logran modificar ciertas leyes, ciertas prácticas pero solo como cambios mínimos, nunca totales, porque es la sociedad desigual, dividida en clases la que genera las injusticias, las leyes sesgadas e interesadas para minorías. Y muchos males como la marginalización de un sector entero de la clase trabajadora y la misma clase trabajadora. Por consecuencia, el modelo genera marginalidad y delincuencia por las propias injusticias, la escasez, la lucha por la supervivencia, un mercado consumista donde hay mucho para comprar y nada de plata, es decir, una contradicción fundamental entre el deseo de ser como tener y consumir y la imposibilidad para lograrlo. Una sociedad así genera muchos delitos, transgresiones, presos, cárceles, desviantes, etc., que necesitamos comprender para ayudar a cambiar merced a que, además de los factores sociales y políticos citados, existen causales psicosociales, familiares, psicológicas, etc., como guión delictivo, que alimenta las prácticas transgresoras. Es nuestra meta el poder conocer tal guión y poder despotenciarlo en los institutos para menores, en la comunidad, en las cárceles, etc., operando la resiliencia, como forma de triunfo a pesar de las adversidades que se le presentaron a tales sujetos. Una sociedad del control represivo, que solo busca excluir y recluir a tales sujetos transgresores ha entrado en contradicción con las aspiraciones más humanistas, porque el criterio represivo, el derecho represivo de la policía, las leyes, y las cárceles, no permiten un viraje humanamente vivible, y necesitamos de un mapa más acorde para poder operar el pasaje del mundo de los delitos al reino del trabajo productivo, el amor y la familiar como se merece todo ser humano. Sociodinámica de la exclusión y marginación social. Se nace o se hace uno, delincuente. Sin dudas que no se nace. Lombroso lo creía así y las supuestas taras hereditarias, no son sino taras adquiridas, en una sociedad desigual y que margina a muchos sujetos desposeídos de capital. Así, el proceso social de la exclusión y marginación implica que existan factores como la crisis social, escasez, desocupación, hambre, necesidades insatisfechas, exclusión social del circuito laboral, anomia familiar y conflictos merced al cual, un integrante se hace depositario del rol de salvador, y sale a delinquir con la esperanza de lograr proveer a la familia de algo de alimento. Es el síndrome de las lauchas, donde asistimos a un grupo familiar con problemas de escasez que delega en uno de sus integrantes aquel rol para salir a probar suerte, aun a riesgo de salir perdiendo. Síndrome de las lauchas, porque estos animalitos siempre envían un emisario para probar si el gato no anda cerca, y muchos caen presas del felino. De hecho, triunfa varias veces hasta que la ley cae sobre él y comienza el camino de la justicia, juicio, condena, cárcel, para reforzar sus potenciales para delinquir merced a que las razones del por qué delinque se ubica en su guión delictivo. Es decir, no es delincuente quien quiere sino quien puede, merced al guión que le brinda las premisas para actuar. Como factor extrínseco, lo social, la crisis, la subocupación, la marginalización en villas y asentamientos, barrios pobres, etc., requiere del factor intrínseco, que es el guión delictivo y una cultura familiar, propicio para empujar inconscientemente hacia el camino delictivo. Esto se debe a que el modelo fundante, como palo, suele ser el padre mismo u otras figuras significativas para el chico, por lo que ser la astilla va de la mano. Cuando ambas premisas se juntan, el sujeto juega el rol ya prescripto en su historia y que opera como mandato identificatorio que le brinda el sostén de un ser caracterizado como delincuente, o incluso, desde el etiquetaje como psicópata.
Sin embargo, nuestro enfoque deconstructivo y desde la psicología social constructivista nos indica que vamos a reformular y resignificar los enfoques psiquiátricos, lombrosiano, condenatorios, estigmatizantes, como avales del derecho represivo, con el objetivo de considerar la reorientación de un proyecto negativo hacia otro mejor. Derecho represivo, o derecho restitutivo. Como operador en guión delictivo, nuestro criterio de intervención no puede ser la del psiquiatra que etiqueta, rotula y psicopatologiza algo que es social, familiar y subjetivo, al mismo tiempo. Sin embargo, existe algo de verdad en los criterios psicopatológicos, aunque vamos a cambiar el enfoque sobre los mismos a los fines de superar los rótulos condenatorios y estigmatizantes. Es decir, vamos a realizar la analítica jurídica, como análisis de las leyes y su naturaleza para poder entrever si respetan los derechos humanos y las posibilidades socioterapéuticos, a los fines de un derecho reparatorio y restitutivo que ayude al sujeto a superar su guión delictivo. Para algunos, un derecho represivo resulta viable con criterios de castigos como posibilidades de aprendizajes y cambios, pero sabemos que el ser humano reprime hostilidades y furias cuando es frustrado con castigos. Es decir, reprime la represión carcelaria y cuando sale con mayor furia, con criterios vengativos, lleno de odios. De modo que, desde el psicoanálisis, no podemos considerar que el castigo sea un medio de rehabilitación. Su opuesto, es decir, la permisividad, implica un criterio no represivo pero se pierde control y dirección en el sentido deconstructivo de las intervenciones. Nuestras cárceles represivas, propios de una concepción represiva, no son para nada anárquica y la imposición institucional, los castigos, etc., llevan a un reforzamiento de la agresividad y deseo de venganza en un boomerang negativo, como resultado. De modo que, podemos considerar que el derecho represivo aún perdura disfrazado de pseudo-democracia institucional con procesos institucionales implícitos muy negativos, sin que el preso pueda desarrollar otros potenciales, previa deconstrucción de su guión delictivo. El mejor criterio es el derecho restitutivo, donde el síntoma social, como el delinquir, pueda tener oportunidades para la deconstrucción subjetiva, revisando el guión negativo y liberando el potencial del sujeto gracias a la intervención del operador. De modo que, bregar por cárceles y una justicia con un derecho reparatoria, que brinde oportunidades para la revisión de la propia vida, brindando instrumentos de inclusión, es lo mejor. Esto significa reglas de convivencias, bien definidas, donde exista un derecho reparatorio, y que el transgresor pueda reparar en la víctima el daño ocasionado. Es, igualmente, un tema multidisciplinar y aunar criterios para elaborar los procedimientos y reglas de convivencias ayudarán a una institución participativa, donde el sujeto pueda revisar su biografía y pueda modificar aspectos sustanciales de su guión. El guión delictivo se compone de un modelo de mundo, de sociedad, de pensamiento sobre la clase social de pertenencias, de los demás, de las leyes, de recuerdos y conocimientos plagados de privaciones, traumas, pobrezas, etc., que sumió al sujeto en el camino delictivo. Brindar espacios para el psicodrama, para la catarsis y elaboraciones, en rueda grupal, aumentan fuertemente las posibilidades para cambiar merced a que en grupo, las transferencias cruzadas, las participaciones, permiten el cruce de ideas, de datas y propuestas para que el sujeto pueda repensar su vida. Las sociopatías. Transgresor, inconsciente de las situaciones, juego de roles inconscientes, déficit empático, rigidez, imposibilidad para sentir culpas, agresivo, impulsivo, etc. Son algunas de las características de la personalidad sociopática. Un transgresor, en definitiva, transgresor de las normas sociales que corresponde, lo sabemos, a un orden social dado que produce marginales en las márgenes de la exclusión, gracias a la expoliación y la pauperización. Pero ya sobran ideologías sociales, especialmente desde las clases pudientes y la clase media, que sostienen que el pobre es ya un potencial delincuente, un delincuente nato, de índole lombrosiano. Muchos insignias del sociópata como la de ser inteligente y seductor, ausencia de delirios, comportamiento antisocial, egocentrismo, no se implica emocionalmente, incapacidad para seguir un plan de vida, etc., son en verdad características descriptivas, provenientes del campo de la psiquiatría y sus criterios degenerativos, genéticos, enfermizos, sin que se puedan considerar marcas propios de atribuciones sociales, roles asignados merced a la derivación social por exclusión, atribución de conductas que el sujeto asume. Así como la no vinculación de tales características descriptivas con una ideología sobre lo normal, anormal, enfermedad y salud mental, que provienen de un sector de la sociedad donde el conformismo, la adaptación a condiciones alienadas debidas, el sufrimiento, la opresión, etc., son monedas corrientes. Es decir, el sociópata es un constructo social tanto como el concepto y la palabra,
pero que, al sacarle las connotaciones psiquiátricas y de condena social vía estigmatización, podemos hablar del mismo en el sentido pichoniano de una adaptación pasiva, poco creativa e inteligente a la realidad. Digamos, el sujeto transgrede, violenta, tima, miente, roba, etc., siguiendo su guión delictivo, pero ello no significa adaptación activa y creativa a la realidad. El sociópata es creado por un orden social excluyente que margina, que vulnera derechos, que expolia y torna conflictivas a familias enteras, dejando en la escasez a miles de pobres, quedando con el jugo de la producción un sector minoritario de la sociedad, originando la injusticia no distributiva, lo que genera a su vez envidia, sentimiento de injusticias, y deseo de apropiación de los bienes considerados como valiosos para criterios materialistas, hedonistas. Sin embargo, debemos volver a recordar que tales factores sociales, socioeconómicos, ideológicos y sociales operan como factores extrínsecos, haciendo falta el factor intrínseco, ubicado en el guión delictivo, construido en la familia, transmitido por los padres, a veces el padre, un tío, un abuelo, etc., y que el sujeto incorpora vía identificación con el que delinque, lo que predispone a seguir la senda delictiva. Es decir, el guión se compone de identificaciones al transgresor así como de racionalizaciones, o justificaciones del acto en el nombre de la injusticia u otras excusas infundadas. Podemos considerar todo esto también desde las visiones de clases, donde podemos encontrar ideas condenatorias respecto de la conducta delictiva y de pedidos de mayores penas, de criterios represivos, de ideas condenatorias respecto de la vida emocional desadaptada de tales sujetos, etc., y que utilizan los criterios descriptivos de la psiquiatría y la psicopatología en el sentido de enrostrar, estigmatizar y condenar socialmente a tales, sin consideración alguna. Ante esto y como operadores psicosociales, nos inclinamos por el derecho restitutivo, la necesidad de estrategias y dispositivos de reinserción social, de reformular el guión delictivo y posibilitar un proyecto de vida más positiva. En cuanto a las diferencias en psicopatía y sociopatía, vamos a adoptar como término propio de la psicología social jurídica el de sociópata, pero no en el sentido condenatorio y estigmatizante como se utiliza el término psicopatía en la psiquiatría, etc., sino para considerar el comportamiento desviante en relación a las normas oficiales, adaptativas, conformistas, alienantes y considerar al sociópata como un rebelde a la explotación social, un oposicionista a las ideologías explotadoras y condenatorias, pero que lo hace con una conducta que violenta y devuelve la agresión social a sus pares y en forma inhumana. Para nosotros es un sujeto programado en forma delictiva, con modelos transgresores, y que conlleva un guión delictivo, que le brinda las premisas sobre cómo violentar las normas, robar, traficar, matar, etc., sin sentimientos de culpas o remordimientos. Sociopatías, un acercamiento psicoanalítico. ¿Qué podemos decir de nuestro sociópata desde el campo del psicoanálisis y la idea de sujeto, subjetivación, etc.? Para el psicoanálisis, el sociópata es un sujeto cuyo proceso de estructuración ha sufrido fallas. Es decir, una subjetividad fallida, y no fallada, porque se estructura de forma tan peculiar que su acceso a lo simbólico como la cultura, la ley, las normas y prohibiciones, quedaron para el excluido de su sistema de vida. En lo que Freud denomina complejo de Edipo, tanto como su discípulo, Jacques Lacan, el sujeto no fue tocado por la vara de la ley, y quedó excluido del mismo, no pudiendo poseer una realidad compartida regulada, percepción de límites, autocontrol, criterios de realidad compartida, etc. El sujeto quedó forcluido de lo simbólico, o mejor, esta nunca advino. No se subjetivó como un neurótico, que se incorporó la ley, y pude tener culpa porque posee una conciencia moral, conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. El sociópata nunca percibió la norma y si lo hizo, renegó del mismo. En el Edipo, su modelo identificatorio o padre, le transmitió insignias, marcas, que el sujeto incorporó como las insignias de su ser, como el caso de delinquir y otras cuestiones vinculadas con la pareja, crianza de hijos, etc., caracterizadas por no ser tan positivos. Su ideal del yo ubicado en el padre o sus sustitutos, le cedió un modelo de vida delictivo, y el sujeto lo grabó en su superyo, como norma propia, sin mediatización social, lo que lo recluye en una ley individual y tiránica propia, egocéntrica, que lo sume entonces en la marioneta de modelos transmitidos y de los que él ni ideas tiene. Si bien no delira, su delirio se ubica en el plano de la acción, en lo que hace, en cómo delinque, porque dramatiza un programa delictivo, y que lo sostiene en su subjetividad al cumplir con el mismo con los mandatos de un guión delictivo inconsciente.
Lo claro desde el psicoanálisis del sociópata es que es un sujeto forcluido, ubicado del lado de la psicosis, una forma particular de psicosis donde el tratamiento de lo que lo alucina y no puede contener, el goce deslocalizado, es por el acto, con un guión simbólico particular. Sin embargo, Freud nos habló de los delincuentes por sentimientos de culpas, como los obsesivos o neuróticos, por lo que, el delito no es privativo del loco. Es también un matiz posible de quienes están conectados con la realidad compartida como los neuróticos, aunque por el tema de ser neurótico, la actividad de la fantasía siempre compromete los criterios de realidad y conciencia moral. Del mismo modo, tenemos delincuentes perversos, que repudian las normas, aunque lo sepan, por lo que, estamos obligados a sostener que el guión delictivo puede aparecer en las tres estructuras conocidas, a saber, las neurosis, psicosis y perversiones. Cada estructura y sujeto correspondiente manifiesta ciertas características peculiares diferentes a las de otras estructuras. El crimen paranoico es diferente del obsesivo, que se toma sus recaudos, así como el histérico y sus coartadas, etc. Por lo que, necesitamos evaluar el tipo de estrategia subjetiva, el guión en juego, el modus operandi, las pautas repetitivas, la firma, como rastro que dejan en la escena, entre muchos otros. Por consecuencia, en psicología social jurídica, necesitamos conocer mucho de psicopatología y criminalística, donde los delitos cambian según la estructura. Cambian en su modus operandi, pero siguen los surcos marcados por un guión delictivo, que, a veces, se reducen a marcas dejadas por un grupo de pares, e incluso, el partenaire y sus incursiones en el campo delictivo. Grupos de pares, tribus urbanas y delitos. Como profesionales del campo grupal, vincular, institucional y comunitarios, necesitamos considerar los grupos de pares, de amigos, las culturas juveniles, donde los hijos buscan pertenencias, conectarse con sus iguales, y socializarse cada grupo e individuo a su manera. De modo que, en tales grupos y como el caso de la adicción, existen riesgos probables de que alguien esté en el tema del delito e inicie a algunos de los integrantes o a todos, como el caso de las bandas juveniles. Allí, además de pertenencia, el compartir gustos, ideologías y prácticas, etc. Ciertos ritos de iniciación suelen vincularse con proezas que el individuo debe lograr, con lo que, es conducido al camino delictivo vía presión grupal. Incluso, mejor, que el clima familiar deprimente, abandonismo familiar, padres ausentes, familia monoparental, etc., que pueden facilitar el tema. Recordemos el experimento sobre conformidad, del psicólogo social Salomón Asch, quien estudió la relación entre presión mayoritaria vs minoría, donde la minoría es conformado gracias a la presión grupal. Allí, el sujeto se identifica con sus pares, con el líder, en una suerte de elección forzada para parecerse, participar y ser igual a sus compañeros que le ofrecen drogas, incursionan en delitos, y que, finalmente, termina en una causa judicial. Claro es que no se puede generalizar y los grupos patológicos son diferentes a los grupos normales. Terapia institucional en las cárceles. Es posible curar una institución caracterizada por un derecho represivo, donde impera el castigo como supuesto método de rehabilitación de los que delinquen. Desde Pichón, hablamos de proceso corrector, y como operador en guión delictivo. Necesitamos realizar también la terapia institucional de las cárceles, como forma de posibilitar un ambiente facilitador del proceso de reformulación del proyecto de vida del guión delictivo. Es lo que vamos a denominar socioterapia institucional, que, sabemos, lo instituido, se resiste grandemente a todo cambio, apareciendo la resistencia al cambio, los procesos regresivos de mantener el statu quo antes, técnicas regresivas como el sabotaje, los supuestos básicos desde Bayern, entre otros problemas de comunicación y conflictos que se organizan a los fines de que todo siga como antes. Pero el reto no indica que sea imposible. Empecemos citando el experimento de Zimbardo en la cárcel de Stanford sobre la influencia de ambientes extremos, como una cárcel, la vida en las cárceles, las respuestas a tales situaciones de sometimiento y autoritarismo, etc., es decir, la relación entre personalidad y situación. Divididos como prisioneros y guardias fueron llevados a la cárcel. La violencia física fue prohibida. Los guardias se volvieron violentos, y todo terminó en caos, los prisioneros se rebelaron, y los guardias fueron cada vez más agresivos. Debió cancelarse a los 6 días merced al incremento de la agresividad en una escalada incontrolable. ¿Qué nos enseña este experimento respecto de la vida en prisión y sobre las posibilidades de cambios? Nos indica que las etiquetas y criterios represivos alimentan la agresividad y los conflictos, que en prisión, las pulsiones agresivas se incrementan a tal punto que las agresiones son crudas y vívidas, como solemos anoticiarnos respecto de las cárceles.
También deducimos que las escaladas de agresiones, visión sistémica, hicieron imposible la continuación del experimento. Los carceleros acataron la orden de que ellos tenían todo el poder y los presos nada, lo que funda las premisas para la reducción de los presos a la condición de nadas, lo que frustra y detona la búsqueda de reconocimiento y de lo mínimo, de ser reconocido en la propia identidad, en el propio rol. Pero solo recibieron sometimientos y ello detonó frustraciones y agresiones sin precedentes. Los dividieron en presos buenos y malos, con castigos brutales, y maltratos que solo retroalimentaron las agresiones recíprocas. Por consecuencia, jóvenes normales se volvieron sádicos, agresivos, y sacaron lo peor de sí. La crueldad fue en aumento y el estado psicológico de los presos se fue deteriorando. Este experimento nos enseña muchas cosas sobre las instituciones totales como cárceles y otras instituciones de encierros o donde hay roles prescriptos, dirigentes y dirigidos, etc. Y es que los seres humanos solemos ser víctimas de las etiquetas tipo, delincuente, presos, y carceleros, etc., que son nombres que poseen connotaciones negativas, que, en poco tiempo, salieron a la luz en el experimento. Es decir, se movilizaron prejuicios, pautas agresivas, criterios represivos, agresiones directas, sometimientos, humillaciones, reacciones y peleas, etc., que son propias de las cárceles. De modo que, operar sobre tales implica democratizar las relaciones, los juegos de roles, disipar los criterios represivos, en el trato a los internos, y poder así potenciar los aspectos positivos a través de proyectos y talleres de capacitación, de reflexión sobre el proyecto de vida, posibilitando a la institución un estilo de liderazgo mejor, más participativo, más empático con los internos, dándoles espacios para reformular sus propias inquietudes, creando una institución restitutiva de verdad. Para evitar tales escaladas de violencias, entre roles y contrarroles o roles complementarios, necesitamos comprender la dinámica institucional. Los guardias siguen la política institucional, en materia de cuidados o vigilancias, de los presos, de modo que crear o incentivar criterios no represivos respecto del tema ayuda enormemente. Si los líderes son impositivos, temerosos, inseguros, los guardias también lo serán y desplazarán las ansiedades y tensiones de la parte dirigente hacia la parte dirigida, lo que lleva a reacciones agresivas, y el aumento de la represión psicológica, de la furia, desembocando en el rencor y odio mortífero. Sumado a esto, el tipo de sujeto paranoide, de por sí proyectivo, tenemos un ambiente facilitador de las tensiones, frustraciones y agresiones que solo empeoran todo. En este contexto, y según la ley del gallinero, solemos asistir al proceso de derivación de la ansiedad, las tensiones y problemas hacia abajo, hacia la parte de los presos, quedando latente las motivaciones en la parte de los que dirigen, por lo que procederá redistribuir ansiedades, tensiones y problemas, aparece como parte del procedimiento. Pero la intervención se realiza diluyendo criterios represivos, considerando un nuevo modelo institucional más participativo, lleno de proyectos deportivos, culturales, talleres de toda clase, creatividad al máximo, como proceso de sublimación que lleva al gasto de energías negativas en actividades productivas, capacitología, emprendedorismos, estudios, deportes, etc., que, en forma indirecta, llevan a prevenir las irrupciones hostiles entre los internos. Trabajar las influencias de minorías activas negativas, bandas internas, como grupos de poder y de presión, muy peligrosos, para que utilicen sus energías en algo productivo, ayudando a engendrar una institución sublimatoria, con liderazgos democráticos, que acompañan el proceso de cambio desde un modelo de vida delictivo a otro adaptado en forma activa y creativa. Es decir, a despotenciar guiones negativos y a potenciar un nuevo proyecto de vida. Los saboteadores abundan porque se vinculan con la resistencia al cambio y el oposicionismo al líder del cambio, lo que será también interpretado con propuestas creativas, de canalización de los enfoques oposicionistas hacia fines igualmente productivos, juegos, deportes, círculos literarios, artesanías, emprendimientos sociales internos como prevención de la violencia de pareja, en relación a sus propias parejas, prevención de adicciones, etc., en forma acorde con la institución. La capacitación en diversos oficios son muy productivos como un trabajarse para trabajar y poseer instrumentos de adaptación laboral para cuando salgan. El enfoque psicodramático ayudará a instrumentar sociomúsica, FM, sociocines, logrando una cultura participativa e inclusiva, apuntando siempre a que tales lleven a la despotenciación del guión delictivo, que lo sume en un destino de condena. Apuntar a relativizar la condena social asumida como autocondena, analizando las premisas de la violencia, el oposicionismo, buscando un enfoque más empático, con talleres de sensibilización y empatía, sobre diversos temas, apuntando a desmontar prejuicios, estigmas y rótulos, enfocando la propia vida hacia la
orientación sociovocacional, donde apuntando hacia un reto al destino, y poder así pasar del destino impuesto al destino elegido, donde un proyecto mejor sustituye al de condena. Una ciudad carcelaria. Somos del campo de la salud psicosocial y debemos considerar comunidades terapéuticas verdaderamente nuevas para poder lograr la rehabilitación de los presos y superar el actual panorama de que las cárceles son escuelas para el delito. Es decir, una comunidad que apunte a que todos los roles profesionales y de cuidados, por oposición al de control, cumplan funciones restitutivas, con capacitaciones en un enfoque que permita al interno reformular su proyecto de vida y virar hacia otro mejor. ¿Cómo lograr esto? Con la propuesta de una ciudad carcelaria, donde los internos entran para trabajar y trabajarse, cada uno con capacitaciones y emprendimientos, trabajos sustanciales, con sueldos correspondientes porque producen, y allí, con el equipo de salud, poder transitar la senda de cambiar. No será una institución total, represiva, asfixiantes, donde el efecto Zimbardo. Recordemos el experimento de Zimbardo y lo que implica la convivencia en lugares de encierros, etc. Inunda todo, con violencias omnipresentes, etc. Sin una ciudad organizada desde un panóptico positivo, para el cuidado y seguimiento de los trabajadores, con viviendas propias, comodidad, intercambios acordes, para que los familiares como los hijos vayan a visitar a sus padres y verlos en su taller, su negocio, sus emprendimientos, etc. Y llevarse una imagen positiva del padre y la madre. Mejor dicho, una comunidad reparatoria, de guiones delictivos, de proyectos de vidas comprometidos con el delito, de sendas obligadas a elegidas, y el paso de un destino impuesto a otro elegido y alternativo. El guión delictivo. Definido como un plan de vida inconsciente, el guión delictivo es el fundamento simbólico de todo acto delictivo. Es un programa delictivo, un dispositivo interno con modelos identificatorios que le brindan al sujeto sus insignias para ser, parecerse y transitar la senda de su modelo. Un padre, un tío, un hermano, un abuelo, etc. Desde ambos linajes, ofician de ejemplos desde la causalidad ejemplar. Es decir, se compone de identificaciones como modelos estructurantes, que dan un proyecto negativo, una identidad negativa, de transgresiones, como ejemplo a seguir. También de saberes, como sistema de justificaciones del propio estilo de vida. Son pensamientos, ideas, valores, etc., que alimentan conductas y sentimientos, pero que apuntan a legitimar el propio estilo de vida. Es por ello que podemos apuntar a relativizar los modelos identificatorios que fundaron un modelo de vida inadecuada o sus saberes, que apuntan a justificarse. Como guión compuesto. El mismo se compone de datas, de modelos, de insignias, de ejemplos provenientes de la línea paterna, y de la línea materna. Hay casos donde el modelo lo transmite el padre, incluso sin saberlo o siendo él mismo un delincuente, porque hay transmisión transgeneracional desde el plano de la comunicación de inconsciente a inconsciente, según Freud. En otras es desde la línea materna, donde un padre, un tío hermano materno, etc., ofician de ejemplos negativos. Finalmente, hay casos donde son ambos linajes los comprometidos en ceder, legar, transmitir y posibilitar una herencia psicológica negativa como el modelo delictivo. Notas fundacionales de un campo de intervención. Desde ya que el tema es vasto y se recomienda el estudio desde una perspectiva interdisciplinar los siguientes temas que son ineludibles en la propuesta: victimología, maltrato infantil, maltrato a la tercera edad, maltrato de jóvenes, el filicidio, el abuso sexual infantil y adulta, las secuelas, de cómo compromete el proyecto emocional y de vida, rehabilitación consecutivas a violencia de parejas, asesinatos y crímenes, sus motivaciones, los factores socioculturales que la determinan, los enfoques psiquiátrico, condenatorios del tema así como los enfoques psicoanalíticos y psicosociales. Los aspectos ideológicos, asesoramiento a adoptantes, prevenciones, orientación a padres, docentes, etc. Es decir, la psicología social jurídica y forense como campo para desarrollar e intervenir en el campo de las transgresiones legales, forenses, considerando el plano vincular, familiar, el proyecto de vida comprometido en el tema, los procesos de restitución, ayuda, orientación, prevención, y empoderamiento en la comunidad, instituciones, escuelas, cárceles, centros de rehabilitación, los medios, la web, etc. Desde ópticas humanísticas, inclusivas, participativas, que eviten la criminalización, demonización, exclusión, estigmatización, y criterios represivos. No está de más considerar autores como Michel Foucault, Goffman, Castells, Freud, Barenblit, Blecher, Pichon, Lorau, etc., y otros coincidentes con la línea de pensamiento y de práctica con
derecho reparatorio, o restitutivo, buscando un ambiente facilitador del proceso de reinserción social e inclusión en la sociedad.